¿Sí? ¿Está grabando? Ya, perfecto, ahí está grabando. Ya, voy a poner presentar. Presentar una ventana y presento el PowerPoint. ¿Qué onda? ¿Se está compartiendo? No. ¿No? ¿No se ve? No, Ahí Ahí sí ve. está. ahora sí. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Y ahora si lo pongo en pantalla completa se ve, a ver. Ahí lo puse en pantalla completa, ¿se ve algo? Se ve igual que antes. Sí, igual. Que se demora un poquito. Se muere un poquito. Ya. ¿Ahí sí? ¿No? Tampoco. Todavía no. A mí sí se me ve, que se crea como otro usuario de SPS, de donde tienen que hacer clic, cabros, que tienen al ayudante como fijado. Y sale la pantalla aparte, son como dos mismos. Sí, que puedes explicar un poco mejor esto, no entendí bien. Que cuando tú compartís pantalla, como que se duplica tu usuario. Entonces, si tienen fijada tu cara, no van a ver. Ya, tienes que fijarla entonces, para que se vea, ¿cierto? Sí. Ya, te fíjenla para que se vea el PPT. Ya, no puedo leer el chat porque estoy con el PPT abierto. Así que si se ve, me dicen por voz ya, porfa. Yo lo veo, pero no en pantalla completa. Pero se ve. Háganle clic a la presentación y donde está como un pinche y lo pueden ver en pantalla completa. Pero ya creo que tengo que compartirlo de nuevo y compartir. Se ve en otra ventana, por eso. Ya. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo, ¿ya? Presentando. Tenemos una ventana. Y este de acá. Y ahora sí se va a ver en pantalla completa. ¿Ahora se ve en pantalla completa? Desapareció el PPT. Desapareció. Ahí está, No, ahí está abriendo de nuevo. Está abriendo. Ahí sí. Pantalla completa. Ahí sí. Ya, Está bacán. abriendo. Bacán. Ya, bacán. Ya, bueno, vamos a hablar esto de la trama de la vida de Capra. Este libro que escriben, que hace la siguiente pregunta al principio del texto, que es la pregunta de ¿qué es la vida? Se pregunta, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna concepción o preconcepción de lo que es la vida? ¿Algún concepto o alguna imagen que tengan sobre qué creen que es la vida? Por ejemplo, un perrito, un gato, un árbol, un niño. Algunas cualidades de lo que tiene la vida, por ejemplo. Por ejemplo, la vida crece, ¿cierto? Una de las cualidades de la vida es que se desarrolla, ¿no? ¿Evoluciona? Evoluciona, perfecto, ya, sí, la vida evoluciona. Han cambiado las especies y los géneros, ¿cierto? Durante la historia de la Tierra, mucho. ¿Ya alguna otra cualidad de la vida que se les ocurra? ¿Se desarrolla en el tiempo? Se desarrollan en el tiempo, claro. Se transforma. Trasciende. Interactuar. Actúa, perfecto. Ya. Añadiendo Claro. lo que decía la Zukikra de la ¿Ya? evolución, es un concepto que leí en el texto darwinista. Sería como una visión ordenada de la evolución de la vida. Sería Ya, como la vida es desorden ordenada. al orden. Así que yo creo que sería mejor ponerlo en el concepto de Ya. adaptación, porque nos vamos adaptando a la realidad o a las circunstancias que estamos rodeados. Ya. Yo creo, en mi punto de vista. Perfecto. ¿Y puede suceder lo contrario también? O sea, no es que solamente nosotros nos adaptemos al ambiente, sino que nosotros adaptemos al ambiente a nosotros. Por ejemplo, los seres humanos, ¿no?
que, Sí, también porque creamos la tecnología, digamos, la talamos árboles. tecnología, ¿cierto? Talamos El árboles. hecho de construir una ciudad es adaptar el ambiente que había antes a lo que nosotros necesitamos. Claro, justamente, justamente. Ya, entonces ahí tenemos varias cualidades de la vida, pues la vida se desarrolla, crece, evoluciona, interactúa, se adapta al ambiente, ¿cierto? Pero también Ya, podemos decir que se recupera. también se recupera, justamente. Un ejemplo podría ser como Chernobyl. Quizá la parte de radiación esté ahí, pero nuevamente la naturaleza toma toda esa área. Claro, o podríamos decir incluso que la vida tiene una voluntad de vivir, ¿o no? Que a pesar de las circunstancias, su voluntad emerge y la vida surge igual, ¿no? Aunque haya explotado una bomba nuclear, al tiempo después vuelven a crecer árboles, vuelven a crecer plantitas, ¿cierto? Es como el reportaje de la Tierra sin humanos. Claro. Ya, entonces esta pregunta es la que vamos a abordar, o vamos a tratar de abordar dentro de esta presentación, ¿ya? Voy a cambiar de PPT, o sea, de presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de Demócrito. Bueno, Demócrito nació en el año 460 a.C., ¿cierto? Y murió en el año 370. Demócrito es conocido por postular la existencia de átomos, ¿cierto? Que son los corpúsculos que llamaba él, o sea, cuerpos diminutos, corpúsculos, ¿cierto? Indivisibles, inmutables, invariantes, es decir, son eternos, nunca cambian, etc. Esta es una cita de Demócrito que dice, respecto de los átomos, ¿cierto? Respecto del conocimiento, dice, después de haber dicho por convención el color, por convención lo dulce, por convención lo salado, pero en realidad existen solo átomos y vacío. ¿Qué quiere decir esto? Si nos damos cuenta, en la parte de abajo pongo un ejemplo donde coloco una ruma de rocas, ¿cierto? O un montón de rocas. Esto sería una analogía de lo que explica Demócrito respecto de los átomos. Así como un montón de rocas no es más que rocas, ¿cierto? Juntas. Todo lo que existe en nuestro mundo, para Demócrito, no es más que átomos juntos. Solamente átomos. Entonces, solamente existen los átomos y el vacío. El montón de rocas no tiene una entidad propia, no es como que exista una unicidad en el montón de átomos, como que fuera un solo cuerpo, o como que fuera un ente, ¿cierto? O un ser como tal, sino que es una abstracción. Entonces, para Demócrito, solamente existen átomos y vacío. Y en este sentido, toda la realidad, lo que nosotros percibimos como el color, lo que nosotros percibimos como lo dulce, lo rojo, lo suave, lo rugoso, lo amargo, todo lo que tiene que ver con el orden cualitativo, es puramente ilusorio para Demócrito. Es ilusorio porque lo único que existe son átomos y vacío. El resto es por convención. Bueno, esta va a ser la postura atomística, donde va a surgir una visión mecanicista, ¿cierto?, en la que Demócrito explicaba el movimiento de nuestro mundo en base al movimiento de los átomos. Es decir, los átomos se mueven, ¿cierto?, de forma azarosa y generan lo que es nuestra realidad. Pero nuestra realidad es ilusoria. Lo único que existe son los átomos y el vacío. En contraparte a Demócrito, ¿están escuchando, cierto? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? En contraparte a Demócrito, se encuentra Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles va a ser, bueno, Aristóteles era un genio, ¿cierto? Que estudió muchas áreas de la filosofía y de la ciencia, ¿cierto? Fue el primer biólogo, fue uno de los primeros zoólogos, estudió los animales, fue metafísico, fue físico, escribió libros de poética, retórica, abarcó casi todas las áreas de conocimiento que pueden haber. Aristóteles las abarcó de forma bastante profunda, era una persona que observaba mucho, y era capaz de, mediante la reflexión, ¿cierto? Fue padre de la lógica también. Hablando de reflexión, él formalizó la lógica, ¿cierto? Y la lógica de Aristóteles se mantuvo durante toda la Edad Media, prácticamente hasta Kant, si no me equivoco. Hasta acá no está Hegel, no me acuerdo cuál de los dos. Creo que Hegel, con la lógica dialéctica. Ya, claro, Aristóteles va a decir que esta forma de ver el mundo, explicándolo de forma fundamental o principalmente desde la materia, ¿cierto? Que serán los átomos,
para Aristóteles es incompleta o inconclusa, es decir, no abarca todo el espectro de la realidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en contraparte a Demócrito tenemos, por ejemplo, a Platón. Platón no explicaba el mundo a través de la materia. Él decía que nuestro mundo es ilusorio, tal como Demócrito, ¿cierto? Pero Platón lo explicaba en base a que nuestro mundo estaba formado por ideas. Y este mundo terrenal, este mundo sensible, por decirlo así, eran sombras de esas ideas. Tal vez después podemos hablar más de Platón si tienen ganas al final. Claro. Entonces, Aristóteles va a decir que esas causas, explicando la realidad solamente con la materia, van a ser inconclusas. Y él va a postular 4 causas de la sustancia. Va a existir una causa material, ¿cierto? Que responde a de qué está hecho algo. Es decir, una estatua de bronce está hecha de bronce, ¿cierto? Va a responder que hay una causa formal, es decir, una esencia, una forma o un patrón que hace que la estatua de bronce sea estatua, porque si no solamente sería bronce. En este caso es el modelo o la forma de estatua. Luego va a decir que hay una causa eficiente o del movimiento, es decir, aquello que mueve al ser o a esa cosa o ese objeto a hacer lo que es. Por ejemplo, en el caso de la estatua, la causa eficiente sería el escultor, ¿cierto? Aquel que hace la estatua. La causa final es hacia dónde tiende algo, ¿cierto? O hacia dónde está dirigido ese algo. En este caso, la estatua está dirigida a ser contemplada, o está hecha para ser contemplada, ¿cierto? Para ser vista, para decorar. Entonces Aristóteles va a decir que existen estas cuatro formas, o 4 causas de la sustancia, y como existen estas 4 causas de la sustancia, ni siquiera Demócrito puede escapar a esto, a esta explicación tetracausal. ¿Por qué? Porque los átomos ya tienen una forma, es decir, los átomos ya son algo. Disculpa, Luis, ¿Sí? que te interrumpe. Lo que pasa es que hay gente que está tratando de entrar. Ah, ya, lo veo. Porfis. Ya estoy poniendo a admitir a todos, ¿ya? Para que... Gracias. También otra cosa que pregunta, Aprovechen de preguntar. ¿cuándo se va a subir este material al correo? ¿Quieren que envíe el PPT? ¿Sí? También, Ya. y así como la explicación, la clase, Queda son ayudantía. subido automáticamente. Si quieren lo subo mañana o dentro del fin de semana, pues yo creo. ¿Ya? Ya, vale. Perfecto. No me aparece ningún mensaje más de alguien que quiera entrar. ¿Pero aceptaste a alguien? No. ¿No? Ya. Voy a volver a compartir. ¿Ya? Que pasé a cerrar la diapositiva. ¿Tienes mala señal? Después voy a subir la clase, ya. No te preocupes. Ya, sí, se entiende. Se entiende. Ya, que estés bien. Ya. Ahí se está compartiendo, ¿se ve? ¿Sí? No, Todavía no no. sé. No. ¿Aún no? Ahí se está compartiendo. Y ahí sí, ¿Se ve en pantalla completa? ¿Sí? sí, en pantalla completa. Ya. Estábamos en Aristóteles, ¿cierto? Very Ya, yes. claro, como les termino de explicar, claro. Aristóteles dice que existen estas 4 causas, ¿cierto? La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Cada una es un aspecto de la explicación del ser o de la substancia. La substancia es, tómenlo como que es un objeto simplemente. Todos los objetos son substancias. ¿Ya? La substancia es lo que hace que el objeto sea objeto. Eso es la sustancia. ¿Ya? Es como justamente la esencia. Aristóteles le va a dar más énfasis a la forma. Va a decir que la forma es lo que hace que el objeto sea lo que es. No tanto la materia. ¿Ya? Bueno, si quieren explorar más Aristóteles, después igual me hablan, ¿ya? Ya, el todo es más que la suma de sus partes, dice Aristóteles, justamente. ¿Por qué? Esto va justamente en respuesta a lo que decía Demócrito. El todo es más que la suma de sus partes porque Demócrito no aceptaba niveles de complejidad ontológica, es decir, niveles de complejidad de ser. Es decir, no es lo mismo un perrito, ¿cierto?, que una piedra, por ejemplo.
O no es lo mismo un árbol que una guitarra. No es lo mismo un árbol que una mesa. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a decir que existen formas más complejas que otras en cuanto a su desarrollo. Y cada forma más compleja tiene menos potencialidad. Es decir, un árbol tiene la potencialidad de convertirse en una mesa, tiene la potencialidad de convertirse en una guitarra, tiene la potencialidad de convertirse en muchas cosas, ¿cierto? Pero una guitarra no se puede convertir en una mesa. O una guitarra no se puede convertir nuevamente en árbol, por ejemplo. Entonces la guitarra tiene más limitación en cuanto a sus formas. Aristóteles distinguía estos niveles de jerarquía de formas, ¿cierto? Y decía que el todo es más que la suma de sus partes, justamente porque tienen una forma más desarrollada. Entramos al mecanismo cartesiano, ¿cierto? Aristóteles duró, durante toda la Edad Media, duró su sistema de pensamiento, y fue aceptada, ¿cierto?, por la teología cristiana y la escolástica, ¿cierto?, especialmente. La escolástica es una escuela de filosofía de la Edad Media. Y claro, por la visión del mundo, era una visión de mundo como un organismo vivo. ¿A qué me refiero con esto? A que Aristóteles aceptaba la causa final, es decir, las cosas tienden hacia un fin. Cuando yo tiro una piedra, por ejemplo, la tiro con un fin, llegarle a algo, llegar hasta cierto punto, etc. Cuando yo me voy a cocinar, me cocino pensando en un fin, es decir, comer, ¿cierto? La semilla, dice Aristóteles, también tiene un fin, que es convertirse en árbol, ¿cierto? En fin, para Aristóteles todas las cosas tienen una finalidad. ¿Qué va a pasar con el mecanismo cartesiano? El mecanismo cartesiano no va a tomar en cuenta estas finalidades. Ya en el mundo no van a existir más fines. La causa final va a ser eliminada, tanto así como la causa formal. Es decir, si lo pensamos desde Aristóteles, Aristóteles planteaba 4 causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Lo que va a hacer el mecanismo cartesiano es eliminar 2 de estas causas: la causa formal y la causa final. Solamente vamos a tener materia y movimiento. Ya no vamos a tener más forma y finalidad. Solamente materia y movimiento. Y claro, mediante esto el universo deja de verse como un organismo, ¿cierto? Y se convierte en una máquina. Una máquina que es movida por engranajes. Es decir, causalidad lineal. A causa B, B causa C, C causa D, D causa E, y así hasta el infinito. Todos estos movimientos van a ser azarosos, por decirlo así, porque ya no existen finalidades. Si bien tienen una naturaleza o una necesidad, es decir, es necesario que las cosas sean de esta forma, esa necesidad no se va a explicar en base a un fin, sino que se va a explicar en base a movimientos azarosos que vienen desde atrás. Que es necesario que es A causa B, y si A causa B, B va a causar a C, y así. Bueno, y tenemos a 3 grandes personajes, ¿cierto?, de este movimiento que se da en la época moderna, ¿cierto? Tenemos a Descartes por un lado, a Newton por otro, que Newton ya fue el que vino a sintetizar este tema, y a Galileo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que...? Una. ¿No? Sí, yo tengo una. Hola. Ya. Ya, es que según lo que estabais diciendo de que A causa B y B causa C, Aristóteles, si bien que había dicho de que el todo es más que la suma de sus partes, él como que tengo la duda si él iba más como lo podríamos poner para el lado del reduccionismo o para el lado del sistémico. Porque si bien Claro. él te dice que A causa B, po, porque el bronce es causa de la estatua y esas cosas, po. Y también Claro, justamente. El tema es que para Aristóteles existe la causa final. Entonces, por ejemplo, D va a causar a A, porque D es el fin de A. ¿Cachai? ¿ya? Es como, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la causa de que yo cocine? Comer, ¿cierto? Pero comer no está antes de cocinar, pues está después, ¿cierto? Claro. O hacer aseo a mi pieza. ¿Para qué hago aseo, cierto? Para que no me dé estrés, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, Aristóteles va a tomar... Como el para qué, pero no el por qué, po, ¿no?
O sea, para con un fin, con Claro, una finalidad. claro. No El porque por qué. haya una influencia externa, porque aquí leyendo en el texto, disculpa, Ujú. eh, que me causa ese como clic donde dice que él, ya dice, en contraste con Platón, Aristóteles creía que la forma no tenía una existencia separada, sino que era inmanente en la materia, y que ésta tampoco podía existir aisladamente de la forma. Justamente, Aristóteles, mira, espérate, tengo el libro por acá. En la metafísica, ¿cierto? Va a plantear 4 causas. Y estas causas, acá lo tengo justamente. Claro, son esas 4, la materia, la forma, la eficiente y la final. El por qué se explicaría por la eficiente. ¿Por qué algo es algo? ¿Por qué una estatua de bronce es una estatua de bronce? Porque el escultor la hizo así. ¿Para qué es la causa final? ¿Para qué se hizo la estatua de bronce? Para ser contemplada. ¿De qué, cierto, es la causa de material? ¿De qué está hecho algo? De bronce, ¿cierto? ¿Cómo es? Es la causa formal, que es la forma. En este caso sería la forma de estatua, ¿cierto? Los patrones de estatua, como esfericidad, rojez, etcétera, que son aspectos cualitativos. Entonces Aristóteles va a tomar en cuenta el mecanicismo, claro, lo va a tomar en cuenta solamente como causa eficiente, es decir, como causa del movimiento. Pero a su vez va a tomar también la causa formal. Entonces, si nos damos cuenta, Aristóteles va a abarcar tanto un aspecto del mecanicismo como un aspecto de la teoría del sistema. Claro. Va a tener a los dos. Aunque Aristóteles, claro, desde su concepción de que el todo es más que la suma de las partes, no va a ser reduccionista, porque va a decir que el todo siempre está por sobre las partes, o va a decirlo que en algunos casos en realidad. De hecho, da un ejemplo en el libro de que en algunos casos el todo es más que la suma de las partes, como por ejemplo, da un ejemplo geométrico, por ejemplo un círculo. Una parte de un círculo es una parte de un radio, ¿cierto? Pero esa parte del radio solamente se explica porque existe el círculo. Otro ejemplo, el dedo. ¿Por qué existe un dedo? El dedo existe solamente porque existe el cuerpo. Si no existiera el cuerpo completo, no podríamos decir que existe el dedo, porque el dedo siempre es dedo de un cuerpo. También un comentario a propósito para dilucidar la idea. Por ejemplo, ¿ustedes tuvieron nociones de biología celular el primer año? Porque el funcionamiento del sistema nervioso es forma, po. O sea, en el fondo, todas las neuronas actuando sincrónicamente al mismo tiempo y no por separado generan el pensamiento. O si ustedes ven cómo funciona un hormiguero, no se puede entender o sea, es la forma de organización, las pautas que hay de interacción entre los componentes, lo que le da identidad a esa cosa que se llama hormiguero, o las redes neuronales, o las sociedades. Entonces, en el fondo, aquí hay digamos, el tema con la forma, tiene que ver con aquello cualitativo que emerge a partir de cuestiones que son más bien materiales, pero que no están en lo material. Eso. Claro, o sea, para Aristóteles la forma tiene que ver con un patrón de organización, como cómo se organiza algo. Y en ese sentido, para Aristóteles, las cosas no podían ser reducidas a sus átomos. En ese caso, Aristóteles no es reduccionista. ¿Por qué? Porque el ojo está hecho para ver, ¿cierto? Pero los átomos no ven. El átomo no puede ver. El átomo no puede sentir, el átomo no puede escuchar, por ejemplo. El átomo, no, si bien se puede mover, ¿cierto? El átomo no tiene voluntad. Entonces, la suma el todo para Aristóteles es más que la suma de las partes. Igual eso lo explico un poquito más adelante, ¿ya? Así que... Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, consulta. Recién dijiste que había una de las causas, dos causas que se eliminaban de Aristóteles. ¿Cuáles eran? Sí. La causa formal, que tiene que ver con la forma, o sea, con los aspectos cualitativos del mundo, y la causa final, o sea, que en el mundo existen finalidades, cosas que tienden hacia un fin. Ya, muchas gracias. Perfecto. Una
consulta si es que se puede, que con respecto a cambio de A, B, C, A, B, C, D y todo eso, siempre son puntos intrínsecamente A, B, así como lineales, así como uno seguido del otro. En la perspectiva lineal causal, sí. Ah, En la perspectiva de la causa final de Aristóteles, no. Porque C puede causar a A, o D puede causar a B, y así. No hay un rango lineal tan lineal, porque existen causas finales, es decir, lo que está al final de la cadena de las letras puede causar a la A. lento. Ya, Es gracias. decir, la Z puede causar a la A. Bueno, entramos a la filosofía moderna, es decir, al mundo, al pensamiento moderno, ¿cierto? Después de toda la Edad Media, donde se mantuvo el pensamiento de Aristóteles, ¿cierto? Donde ahí existieron las escuelas tomísticas, ¿cierto? De Tomás de Aquino, que lo pueden investigar también, la escolástica, etcétera, que fueron escuelas de pensamiento que seguían la línea de Aristóteles. Nos encontramos con Descartes, más conocido por su frase pienso, luego existo. Me imagino que varios lo habrán escuchado, ¿cierto? Bueno, Descartes nace en 1596, ¿cierto? Y muere en 1650. Este filósofo fue crucial para el surgimiento del mecanicismo, ¿cierto?, hasta nuestros días. Primero que nada, Descartes va en el discurso del método, ¿cierto?, en la página 16, va a plantear en el segundo... Descartes plantea un método de 4 pasos. El segundo paso es el que más se relaciona con el reduccionismo. Reduccionismo quiere decir que algo se explica solamente por sus partes. Es decir, el ojo se explica solamente por los átomos. O el ojo se explica solamente por sus partes, que serían los nervios, la retina, la pupila, etc. Más que como un todo. ¿Por qué? Porque el segundo postulado de Descartes en su método, para tener un pensamiento riguroso, dice, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Claro, en el método cartesiano lo que se va a buscar es dividir todo en sus partes para comprenderlo. La crítica que hace la teoría de sistemas luego de eso es que al dividir algo en sus partes se pierden las cualidades del todo, ¿cierto? Como le decía, el ojo puede ver. Las partes solas no pueden ver. Hay una parte que se pierde, ¿cierto? Una cualidad que se pierde. Ya, Descartes va a plantear, aparte del método analítico, ¿cierto?, que es el de dividir, va a plantear el método de la duda metódica. El método de la duda metódica es dudar absolutamente de todo aquello de lo cual se pueda tener la más mínima duda. Es decir, si alguna vez puede dudar de algo, aunque sea mínimamente, voy a hacer de cuentas como que no le puedo creer nada a ese fenómeno. Por ejemplo, Descartes dice, algunas veces mis sentidos me han engañado. Por ejemplo, venía en la esquina, ¿cierto?, caminando y vi que en otra esquina venía Pedrito, ¿cierto? Y cuando se acerca me doy cuenta que es Juanito. Mis sentidos me engañaron. O veo un color a lo lejos y me doy cuenta que es rojo, y cuando me acerco más me doy cuenta que es anaranjado. Entonces Descartes va a decir, ya, de los sentidos no me puedo fiar, ¿cierto? Luego va a desafiar, ¿cierto?, su razón, su pensamiento, ¿cierto? Va a decir, o sea, no su pensamiento, sino que su conciencia despierta. Va a decir, mientras estoy dormido, aseguro estar despierto, o creo estar despierto, ¿cierto? No me doy cuenta que estoy dormido. Y mientras que estoy despierto, no me doy cuenta si realmente estoy dormido. Es decir, cuando estoy despierto, puede ser que en realidad esté durmiendo. Y cuando esté durmiendo, en realidad puede ser que esté despierto. Entonces puedo dudar de mi conciencia, por decirlo así, en cierto sentido. Entonces Descartes, dudando de todo, va a llegar a un principio del cual no se puede dudar. Y este principio es el pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa de la que no puedo dudar. Y aquella cosa de la que no puedo dudar es de que estoy dudando. Porque para dudar que estoy dudando,
tengo que dudar. Y si dudo, es porque estoy dudando. Entonces no puedo, entras en un bucle del cual no puedes salir. Por lo tanto, tienes que estar dudando. Y si estás dudando es porque existes. No podrías dudar si no existieras. Entonces, una de las cosas de las que puedo estar seguro para Descartes es que existo, ¿cierto? Pero al hacer esto, Descartes va a separar dos cosas. O va a dejar de separadas dos cosas. Por un lado, la mente, ¿cierto? Y por otro lado, el cuerpo. Y los va a tratar como dos reinos separados. Es decir, la mente va a estar en un plano, ¿cierto? Que él le va a llamar res cogitans, o substancia pensante, donde va a habitar la mente. Y un reino que es la res extensa, donde habitan los cuerpos. Extensa porque tienen una extensión en el plano, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros vemos tiene una extensión o una medida, ¿cierto? Una extensión en el espacio. Pero el pensamiento no tiene ninguna extensión. Yo no veo el pensamiento en ninguna parte. No puedo medirlo, no puedo tocarlo, no puedo cuantificarlo, ¿cierto? El pensamiento no tiene extensión en el espacio. En cambio, yo tomo una regla y puedo medir esto. Claro, hablando de res extensa, Descartes fue el que inventó la geometría analítica, eso de los planos cartesianos, el eje X, el eje Y, ¿cierto? Vienen de él, justamente porque él entiende que los cuerpos son extensos, tienen una extensión en el espacio. Entonces, lo que hay que mantener de aquí es que él va a dividir dos cosas, la mente y el cuerpo, como dos mundos separados. ¿Ya? Ya, la visión de Descartes, ¿cierto? Esta visión reduccionista y mecánica va a ser sintetizada por Profe, Newton. disculpe. Le hago una consulta. Lo que sería mente es cuantificable. Según Descartes. No, ¿Qué no es sería la mente para él? La mente es puro pensamiento. La mente para Descartes es solamente pensamiento y solamente ideas. De hecho, para Descartes, si tú dejas de pensar, dejas de existir. Como sustancia pensante. Entendamos que para Descartes el cuerpo no es la mente. O sea, yo puedo abrir mi cerebro, ¿cierto? Y no voy a ver pensamientos. Yo voy a ver solamente materia extensa, ¿cierto? Los pensamientos están en otro lugar, están en otra parte, ¿cierto? No están insertos en la materia. O sea que no podría ser como reduccionista la visión de la mente y sería una mera forma de llegar a todo, como todas las respuestas que tiene con respecto al plano material, por así decirlo. Claro, justamente, o sea, Descartes lo que hace es reducir a sus partes. El mundo se reduce a sus partes. ¿Cuáles son sus partes? La mente y la materia extensa, ¿cierto? Descartes es padre del reduccionismo, justamente. Es padre del reduccionismo y va a plantear esa separación entre esos dos mundos, donde lo objetivo es la materia, aquello que se puede medir, porque tiene un punto en el espacio, ¿cierto? Ocupa un punto en el espacio. Y si nos damos cuenta aquí el esquema de Newton, que yo no entiendo porque tiene muchas direcciones, ¿cierto? Justamente se trata de ¿qué? De puntos, extensiones y movimiento, que son justamente las cualidades que tiene la materia extensa de Descartes. ¿Se entiende un poco, no? ¿O me estoy complicando, estoy explicando algo muy complejo? Es que yo me estoy enredando igual sola, pero sí, hasta ahora muy bien, gracias. Más aún, ya. Está súper bien reflexionar más aún, pues, súper bien. Ya, entonces el tema es que entender que Descartes separa mente y cuerpo, dice que el método para alcanzar el conocimiento válido es reducir a sus partes, toda la complejidad, reducirla lo más posible a todas sus partes, y desde esas partes entender el todo, y eso va a ser sintetizado por Newton, o en su mecánica, ¿cierto? Ya entramos a fórmulas, cálculos, etc. Claro, y este va a ser los valores del mecanicismo, ¿cierto? El todo es la suma de sus partes para el mecanicismo. El todo no es más que la suma de sus partes, es solamente la suma de sus partes. Por tanto, el todo se comprende por sus partes. Esto es una tablita que ya mostró el profesor, ¿cierto? Donde ve los valores y el pensamiento del paradigma mecanicista. El pensamiento del paradigma mecanicista es racional, analítico, reduccionista y lineal. Racional porque el mundo va a tener una explicación desde un sujeto. Si nos damos cuenta, lo que hizo Descartes fue separar la mente del cuerpo. ¿Pero para qué lo hizo?
lo hizo para que la mente no esté en el cuerpo o en la materia y no pueda influir en la materia. Como son dos mundos separados, la mente ya no tiene nada que ver con el cuerpo en cuanto a afectarlo. Luis, una cosita. Alguien pregunta, Paula, si los pensamientos filosóficos son metafísicos. Ya, sí, sí, son metafísicos. Lo que pasa es que la metafísica lo que estudia es al ser en cuanto ser. Es decir, ¿qué es lo que hace que un ser sea lo que es? Y en este sentido vienen a dar varias explicaciones. Lo que viene a plantear del ser Descartes es justamente que existe la sustancia extensa y la sustancia pensante. Esa van a ser la concepción metafísica del ser de Aristóteles, o sea, de Descartes. Entonces tenemos lo racional por un lado, porque la mente ya no va a estar unida a la materia y por tanto no la va a influir, y como no la va a influir, la puede ver de forma objetiva. Si nos damos cuenta, ahora las cosas suceden porque sí. Yo, al lanzar esto para allá, por ejemplo, mi mente no influyó nada en eso, ¿cachai? Solo que el cuerpo se movió simplemente. Los cuerpos se mueven, tienen puntos, son cuantificables, pero la mente no influye en nada en eso. Entonces va a ser un modelo racional, donde la razón puede acceder de forma objetiva a la realidad. ¿Profe? O sea, Chucha, perdón. no, que yo iba a decir que parece que hay alguien que quiere entrar. Voy a tratar de aceptarlo, ¿ya? Sin cerrar el PowerPoint. Profe, disculpe, entonces para Descartes la mente quedaría como totalmente fuera de su campo, en lo que respecta no, la mente analítico. Para Descartes la mente es el principio de su filosofía, pero la mente es separada del cuerpo, porque si la mente está separada del cuerpo, nosotros podemos tener una visión objetiva del mundo. Cuando la mente está en el cuerpo, o la mente influye a la materia, no podemos tener una visión objetiva del cuerpo. Entonces, de alguna manera, él sí cree en la subjetividad, solamente que también ve una necesidad de separarla de la objetividad como para tener una visión real de todas las cosas. Claro, la subjetividad para Descartes es la condición de que exista objetividad. O sea, tiene que existir lo subjetivo por un lado, ¿cierto? Separado de la materia, para que pueda existir en la materia algo objetivo. Ya entendí. Muchas gracias. Perfecto. No me aparece nadie que quiera entrar. Voy a seguir porque no me aparece, pues ya. A lo mejor está intentando meterte el correo de generación. Y ya hay alguien parece. Ah, tiene que entrar desde el otro. Avísenle por WhatsApp, ¿ya? Ya, voy a seguir por mientras, ¿ya? Porque nos queda un poquito y no sé qué horas son ya. Me pierdo el tiempo. Ya. Reduccionista. Reduccionista porque el todo se va a explicar solamente por sus partes. Es decir, si yo quiero explicar lo que es un libro, voy a explicar qué es la suma de hojas. ¿Cierto? Si yo quiero explicar lo que es un celular, voy a explicar que un celular es una cámara con un parlante, con una pantalla, con botones, y a su vez esta pantalla está hecha de circuitos eléctricos, y esos circuitos eléctricos están hechos de átomos, y así. ¿Ya? Entonces, el celular no va a ser más que la suma de todas esas cosas. El libro no va a ser más que suma de hojas. Una cosa, dicen que tienes que volver a cargar la página para que aparezca la invitación. Yo no sé, yo lo doy. Pero si la cargo se va a cerrar pues, la sesión. Peta. Sí, no, que... no Ya tendría está problema. conectado, no es necesario. Ya se conectó. ¿Ya se conectó? Ya, perfecto. Ya, entonces seguimos. ¿Vale? Ya, paradigma mecanicista, ya. Me faltó el lineal, perdón. Lineal, claro, porque como ya no van a existir causas finales, es imposible que Z cause a A. Solamente A va a causar a B, B va a causar a E, E va a causar a D, y así hasta el infinito. Y eso es lo que explica la mecánica newtoniana después. O sea, si yo le pego una bola de billar con un taco, ¿cierto? Va a ser lineal. El taco de billar va a pegarle a la bola y va a causar el movimiento de la bola. Y la bola va a causar el movimiento de las otras bolas a las que les pegue. Y así. Ya, vamos a seguir, ¿ya?
Ya, dentro del mecanicismo, ¿cierto? De Descartes y de Newton y de Copérnico y de Galileo, vamos a tener siempre esa dicotomía que les decía de dos posturas. Tanto como en la época de Aristóteles y estaba Demócrito, ¿cierto? En el pensamiento moderno va a pasar lo mismo. Solamente que ahora va a dominar el campo el mecanicismo, por decirlo así, ¿cierto? Ya no va a ser la visión aristotélica. Entonces, ¿por qué existe la emergencia, ¿cierto? Emergencia en el sentido de que emerge y en el sentido de que es necesario, ¿cierto? De que exista un pensamiento sistémico. Vamos a ver aquí ciertas cositas que se dan. Demócrito, el mismo Demócrito que habíamos visto al principio, que planteaba que solamente el mundo se reduce a átomos y vacío, va a decir esta cita. Va a decir, los sentidos, dirigiéndose a la razón, hablan de este modo. Oh, mísera razón, que tomas de nosotros tus certezas. ¿Tratas de destruirnos? Nuestra caída, sin duda, será tu propia destrucción. ¿A qué se refiere esta cita de Demócrito? Es decir, Demócrito decía que nuestro mundo es ilusorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente es átomos y vacío. El resto son cualidades que en realidad no tienen sustancia ontológica, no son cosas. Por ejemplo, lo rojo no es una cosa, el amargo no es una cosa, etc. El montón de rocas no es más que rocas, y esas rocas no son más que átomos. Entonces el montón de rocas no existe, solamente existen átomos ahí. Pero Demócrito va a decir, claro, o sea, ¿cómo llegamos nosotros a entender qué cosas son los átomos? O sea, llegamos a entender lo que son los átomos en base a el montón de rocas. Observamos el montón de rocas y dijimos, oh, pero el montón de rocas solamente son rocas. Y las rocas son arena, y la arena es átomos, ¿cierto? Pero dice, nuestra caída, sin duda, será tu propia destrucción. Es decir, la caída de las cualidades, como el montón, el todo, ¿cierto? Todo lo que nosotros vemos son cualidades, la rojeza, la dureza, ¿cierto? Nosotros llegamos solamente al entendimiento de que existen átomos gracias a este mundo, el mundo que nosotros vivimos. Y si este mundo que nosotros vivimos es ilusorio, ¿cómo podemos saber que realmente los átomos existen? O sea, es contradictorio. Si partimos de una hipótesis de que las cosas no son solamente más que átomos, ¿cierto? Pero lo único que existe son átomos, entonces lo que nosotros observamos en un principio no tiene sentido. Se autocontradice. No sé si se explica, o me estoy explicando bien. ¿Entienden? ¿De qué manera se contradice? Porque no hay una forma de entender que tantos átomos sean igualmente, como de igual proporción, pero de distintas formas. Se te escucha un poquito cortado. ¿Se puede decirlo de nuevo? ¿Cómo, de qué manera se contradice? Se contradice en el sentido de que la única forma para llegar a conocer o postular que existen los átomos es mediante algo que la misma teoría atomística va a decir que no existe. Para llegar a los átomos tengo que observar lo que está acá, ¿cierto? Una cuchara, por ejemplo. Para llegar a los átomos tengo que observar la cuchara. Pero según la teoría atomística, la cuchara no existe. La cuchara es solamente un cúmulo de átomos. La cualidad de cuchara como totalidad es una ilusión. Entonces, ¿cómo puedo llegar a una verdad partiendo de algo que es falso? Si la teoría atomística es verdadera, es falsa, porque desde donde yo partí para postular la teoría era algo falso. No se entendió muy bien, parece. Pero bueno, a lo que voy es que... Profe, ¿Sí? hay como una cosa que no entiendo, que es por qué estas personas decían que solo era átomo y el resto era como una ilusión. ¿Por qué Demócrito decía eso? Bueno, Demócrito decía eso porque si solamente existen átomos, para Demócrito no va a existir la forma. Lo único que va a existir es la materia.
Entonces, si la forma no existe y solamente existe la materia, la forma es una relación azarosa entre las cosas, no tiene sustancia ontológica. Como te decía, tú ves un montón de piedras, ¿cierto? Pero tú lo ves. ¿Pero realmente existe el montón de piedras? Si yo pongo varias piedras amontonadas, ¿existe el montón de piedras? ¿Dónde está el montón? Yo no veo el montón, pues yo veo solamente piedras juntas. No existe la cualidad del montón. Así como no existe la cualidad de... a ver, otra cualidad. La cualidad de... bueno, el tema es que Demócrito no toma en cuenta la organización. Para él la organización es solamente un tema que pone que Descartes va a decir que pone la mente, ¿cierto? En la materia. Que son las cualidades. Las cualidades como lo montón, lo dulce, lo salado, etc. Todo lo que tiene que ver con nuestra percepción cualitativa del mundo. Todo aquello que no se pueda medir. Pero, como les decía, pues, la teoría atomística tiene en su núcleo una contradicción, que es que para llegar a la teoría atomística tenemos que partir de algo que no son átomos, que son cualidades. Ya, pero lo vamos a seguir abordando ya, porque no nos queda tanto tiempo, no sé qué horas son. Ya. Igual se entendió harto. Ya. No ya. todo, pero harto. Son las 12:06. Ya. Pues todavía no llegamos a la respuesta de qué es la vida. ¿Quieren seguir, chiquillos? ¿O me salto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí. Perfecto. El movimiento romántico. No de romántico escribir poemas, sino que romántico en otro sentido. Este movimiento se da a fines del siglo XVIII, ¿cierto? Y el siglo XIX. Es decir, en 1600, a finales del 1700 y a principios del... y en el 1800. Bueno, esta es una cita de William Black, que dice: líbrenos Dios de la visión simplista y del sueño de Newton, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hace Descartes y Newton, William Black era poeta por si acaso, era un poeta. Lo que hace Newton es sacar del mundo todas las cualidades que son bellas, como por ejemplo, al observar yo un cuadro, una pintura hermosa, ¿cierto? La hermosura ya no existe en el cuadro, la hermosura existe en mí simplemente, en mi sujeto, ¿cierto? En el mundo ya no va a existir la belleza, en el mundo ya no va a existir el orden, ya no va a existir la finalidad, ¿cierto? No va a existir todas las cualidades, lo bello, lo hermoso, lo deleitoso, ¿cierto? Entonces, para William Black, la visión de Newton era una visión simplista, que sacaba todo lo bello del mundo. Dejabas el mundo como una máquina fría, una máquina sin sentimientos, sin emociones, sin nada, ¿cierto? Ya. Claro, dentro del movimiento romántico, o sea, romanticista, los poetas y los filósofos van a tratar de volver a la tradición aristotélica. El movimiento romántico va a tener la cualidad de que va a siempre buscar lo anterior, ¿cierto? Es como ese sentimiento que nosotros tenemos de repente como de nostalgia por lo pasado, nostalgia por cosas que pasaron antes, ¿cierto? Ese sentimiento va a ser uno predominante en el movimiento romanticista. El hecho de querer volver, ¿cierto?, a la tradición aristotélica. Goethe, ¿cierto?, va a plantear el concepto de morfología, ¿cierto?, para explicar el mundo, o sea, es como volver al concepto de la forma aristotélica, ¿cierto? Y claro, los artistas románticos van a intentar comprender de forma cualitativa el mundo, ¿cierto?, a través de sus formas. Eran pintores, artistas. Obviamente ellos veían el mundo a través de las formas, totalidades. Ellos no pintaban átomos, pintaban una forma, un patrón, ¿cierto?, de colores y de enlaces y conectividades, conexiones. Kant. Kant es un grande del pensamiento, no lo vamos a abarcar en totalidad ahora, pero si alguien quiere de forma particular hablarme después o conversar conmigo sobre Kant, podemos hacerlo. Bueno, Kant es el primero que ocupa el concepto de organización, ¿cierto? Que es decir,
eh, de organización para entender lo que es un organismo, ¿cierto? Y va a decir que va a diferenciar entre máquinas y organismos. Él va a ser el primero en hacer esta distinción entre máquina y organismo. Para Kant, la máquina, en la máquina las partes existen unas para otras, es decir, unas en función de otras. Este engranaje funciona para este engranaje y este engranaje funciona para este otro engranaje y ahí, así se mueven y trabajan en conjunto. Pero en el organismo, dice Kant, las partes no solamente existen para las otras partes, sino que existen también por medio de las otras partes. Es decir, para que exista un ser vivo tiene que existir otro ser vivo, ¿cierto? Y es lo que nosotros hacemos en la sociedad, ¿cierto? O sea, claro, dice, debemos ver cada parte como un órgano que produce otras partes. Es decir, el corazón bombea sangre, ¿cierto? Y la sangre alimenta a los otros órganos, ¿cierto? Y los otros órganos, yo como, ¿cierto? Y esa comida que tengo genera en mí nutrientes, y esos nutrientes alimentan el resto de mi cuerpo, y cada parte funciona y es gracias a las otras partes. Esa es la diferencia entre máquina y organismo, que en la máquina las partes existen para las otras, solamente. Y en el organismo existen para las otras y por medio de las otras. Es decir, gracias a las otras partes también. Bueno, el mecanismo del siglo XX, ¿cierto? Después de pasado en la segunda mitad del siglo, del siglo XIX, ¿cierto? En 1800, de la mitad del siglo hacia adelante, vamos a ver estas tres corrientes que se van a tocar, ¿cierto? Van a estar en discusión. El mecanicismo, ¿cierto? Del siglo XIX, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que seguía el legado de Newton, Descartes, etc. Una postura que se va a llamar vitalista. Y una postura que va a ser la biología organicista. Seguimos. Ya, en este tiempo se da la formulación de la teoría celular, lo cual va a apoyar la teoría mecanicista. ¿Por qué? Porque ahora el ser vivo se va a explicar en base a sus células. O sea, va a volver a tomar, ¿cierto? O darle más fuerza a la teoría atomística y al reduccionismo, por tanto, y va a plantear que el organismo se explica por sus células, ¿cierto? Ese fue un descubrimiento de la persona que está escrita ahí entre paréntesis. Por otra parte, la atención de los biólogos se va a desplazar, ¿cierto? Claro, como se formula la teoría celular, se va a desplazar de los organismos a las células. Es decir, la biología antes de eso estudiaba los organismos, estudiaba lo que es un perro como perro, ¿cierto? Y lo que hace un perro, es decir, jugar, moverse, correr, morder, ¿cierto? Que son cualidades del todo, y se van a desplazar hacia las propiedades de sus células. El perro no es más que células y se explica por las células. Pasteur, ¿cierto? Va a establecer el papel que juegan las bacterias en el proceso químico. Y va a inventar, ¿cierto? O va a surgir la bioquímica. Y las enfermedades que antes se explicaban por el organismo, ¿cierto? Por el organismo vivo total, ¿cierto? Se va a explicar como la acción de gérmenes simplemente. Es decir, tenemos una cualidad causal, ¿cierto? Los gérmenes causan las enfermedades. Y tenemos la cualidad de reduccionista. Las bacterias, que son sus partes, explican el todo, que es la enfermedad. Hoy en día podríamos pensarlo de otra forma, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solamente las bacterias generan las enfermedades? Igual influye el estado de salud del organismo. El estado de salud del organismo, ¿cierto? Influye mucho. Entonces no solamente son las bacterias. El estrés. El estrés, ¿cierto? Hay influencias biopsicosociales hoy en día. Así se comprende. Claro, o sea, no solamente las bacterias enferman al organismo como A causa B, ¿cierto? Sino que el cuerpo también se defiende de las bacterias, ¿cierto? Tiene un sistema que lo defiende, que mata bacterias, que es el sistema inmune, ¿cierto?
Entonces no es algo tan lineal hoy en día, ¿cachai? O podríamos pensar muchas cosas también por nuestro estilo de vida también, ¿cierto? Nuestro estilo de comer, la forma de cómo nos alimentamos, los nutrientes que consumimos, cuánto ejercicio hacemos, ¿cierto? Etcétera. Pero claro, en ese tiempo la teoría celular y el descubrimiento de las bacterias apoyó un mecanismo y explicó la enfermedad solamente por las bacterias, por los gérmenes, ¿cierto? Y la vida por las células. Ya, seguimos. En contraposición a esta biología celular, ¿cierto? Encontramos al vitalismo y a la biología organicista. Claro, ¿por qué? Hagamos la pregunta del material genético, ¿cierto? En ese tiempo no se descubrió el material genético, se descubre más adelante, pero se me olvidó anotar la fecha, disculpen, después lo pueden buscar o se los puedo enviar también, ¿ya? Claro, o sea, imagínense, se descubre que la célula genera al organismo, ¿cierto? Y todos somos una célula en un principio, ¿cierto? Pero también se descubre que existe el código genético. Entonces, ¿cómo explicamos que una célula, una sola, que tiene un solo gen, o mejor dicho, un cúmulo de genes, pero que son idénticos, genera múltiples órganos? Es decir, de una sola célula surgen células hepáticas, surgen células neuronales, surgen células musculares, surgen células sanguíneas, ¿cierto? Etcétera. Que hacen al organismo completo. Entonces, esa va a ser una pregunta que va a quedar ahí dando vueltas, ¿cierto?, en cuanto a la biología celular y a la genética, ¿cierto? Dice, tanto el vitalismo como el organicismo se oponen a reducir a la biología a la física y a la química. Si bien estas pueden ser aplicadas al organismo, resultan insuficientes. Es decir, explicar el todo, el organismo vivo, por sus propiedades químicas y luego por sus propiedades físicas. Porque la vida no es más que materia, y que son reacciones químicas, y la materia no son más que átomos que estudia la física, ¿cierto? Para explicar los organismos resulta insuficiente para los vitalistas y para la biología organicista. Bueno, los vitalistas van a postular que existen una entidad no física que va a regular la forma del organismo. Es decir, algo que no está en la materia, que está fuera, podríamos llamarle, por ejemplo, Dios, aunque los vitalistas no llamaban que era Dios, sino que era algo, un agente externo, ¿cierto? O un tipo de espíritu, por decirlo así, que va a hacer que esa célula única se divida en muchas células distintas. Y vamos a tener la biología organicista, ¿cierto? Donde el ingrediente que emerge, ¿cierto? Que hace que emerja distintos tipos de células, va a ser netamente la organización. Es decir, por un lado los vitalistas van a postular que existe algo externo que genera esos cambios, pero los organicistas van a decir que eso es intrínseco a la vida, intrínseco al organismo. No es algo que desde afuera lo modifique, sino que está dentro del organismo y se tiene que explicar desde el organismo. Bueno, y en ese sentido, el filósofo Beriat, ¿cierto?, va a acuñar el concepto de propiedades emergentes. Y va a decir que en cada nivel de complejidad, los fenómenos observados evidencian propiedades que no se daban en niveles inferiores. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de una bicicleta como un todo, ¿cierto? Y de las partes, simplemente distribuidas o sueltas o juntas simplemente, pero sin una organización, que es lo importante aquí. Las partes de la bicicleta bien organizadas nos dan una bicicleta, y esa bicicleta tiene propiedades que no tenían las partes. Por ejemplo, las partes no pueden andar. Tú con las partes no puedes salir a dar un paseo. Es con la bicicleta como un todo con la cual puedes pedalear, avanzar y dar un paseo. ¿Se está escuchando, cierto? Sí. Ya, perfecto, Sí. porque pienso que no se escucha. Ya, entonces, claro, las propiedades emergentes van a ser el todo organizado, ¿cierto?, que genera nuevas cualidades que no existían en las partes. Como les digo, el ojo puede ver, las partes del ojo no pueden ver. La bicicleta puede pedalear, puede andar, ¿cierto? Las partes por sí solas no pueden andar. E incluso juntas no pueden andar si no están organizadas de cierta forma. Bueno, eso se entiende, yo creo. Entonces van a existir ciertos niveles de complejidad en cuanto vayan surgiendo nuevas propiedades emergentes, ¿cierto? Ya, tenemos la ecología, ¿cierto? Que también es una ciencia que está relacionada con los conceptos que van a poder facilitar la emergencia del pensamiento sistémico, ¿cierto? Bueno, los biólogos ecológicos entienden la ecología como el estudio de las relaciones entre el organismo y el mundo exterior que lo rodea. Y van a aportar dos conceptos principales que van a ser
usados por la teoría de sistemas. Uno es el concepto de comunidad y otro es el concepto de red. El concepto de red es súper interesante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Una cosa bien interesante. Frederick Clemens veía las comunidades de plantas, ¿cierto? Los árboles y las plantas como superorganismos. Es decir, así como nuestras células forman nuestro cuerpo, las plantas podían formar superorganismos, donde estaban todas conectadas unas con otras. Y en ese sentido, quiero que veamos un video. Ay, ¿no? ¿Cómo lo pongo? Estorninos aves. Parece que no lo puedo poner desde el PowerPoint, tiene que ser desde YouTube. ¿Lo quieren ver o lo salto? Si no se puede ver, a lo mejor lo puedes mandar. Ya, lo voy a mandar ya. Bueno, pero voy a explicar más o menos qué hacen los estorninos. Si se dan cuenta, igual se ve la imagen. Los estorninos vuelan en conjunto y forman redes protectoras entre ellas, ¿cierto? Volando en conjunto y creando formas, ¿cierto? Donde pareciera que generaron una unicidad o un todo. Esa forma de organización podríamos decir que tal vez es un superorganismo, donde todos participan como si fueran uno solo y para un fin. Y lo hacen para defenderse de las águilas, es decir, juntos podemos más, ¿no? Entonces se organizan todos juntos y se defienden de las águilas de esa forma. Ver los videos es súper bonito y súper interesante. Se los recomiendo. Ya, en la física también entra la emergencia del pensamiento sistémico. Voy a leer dos citas de acá de dos físicos, ¿cierto? Uno es Heisenberg, que es el que plantea el principio de indeterminación, ¿cierto? Hola, disculpa, y que habían hecho una pregunta delante que me dejó pensado, que dice Luis Aguilera, ¿y las partes también tienen propiedades que la bicicleta no tiene? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Claro, yo creo que, claro, totalmente, el todo, las partes tienen propiedades que el todo no tiene. Como todo. Es decir, por ejemplo, la cadena puede incrustarse en múltiples cosas, ¿no? La cadena se puede colocar en un motor, se puede colocar en la bicicleta, se puede colocar en muchas partes, mientras que la bicicleta no se puede incrustar en todas partes, ¿cierto? La bicicleta tiene un fin distinto. Claro, y eso se da justamente porque la parte también es un todo. Tú la parte también la puedes pensar como un todo. Es decir, pensémoslo con un ejemplo biológico. Yo soy una suma, soy más que la suma de mis partes, porque yo puedo ver, puedo actuar, puedo pensar, puedo hacer cosas, ¿cierto? Pero a su vez mis órganos también son todos, son un todo. Es decir, mis pulmones son un todo que respira, ¿cierto? Mi estómago es un todo, mi sistema digestivo es un todo que digiere, ¿cierto? Y así, si volvemos a la célula también es un todo, que es más que la suma de sus partes. Es decir, la célula está formada por organelos, ¿cierto? Y es más que los organelos. Puede hacer cosas que los organelos por sí solos no pueden hacer. Entonces, el tema del pensamiento sistémico es que lo vayamos pensando por capas. Imagínense, bueno, tan famoso que está el tema de hablar de los memes de Schwerk, ¿no? Me acuerdo que Schwerk en la película habla de la cebolla, ¿no? De las capas, sacando capas. Piensa en los sistemas como capas. Tú vas sacando una capa y dentro hay otra capa y dentro hay otra capa y todas esas capas son totalidades, ¿cierto? Que son más que la suma de sus partes. Y cada una tiene propiedades distintas. También está la idea de la torta de Milhoja. ¿Qué cosa? También está la metáfora de la torta de Milhoja. Claro, la torta Milhoja. Y también está el tema de la Katiuska, por ejemplo, ¿no? Que es la moneda Katiuska rusa. Claro. O el ejemplo que yo he dado toda la carrera con el pino. Claro, el juguito del pino. El jugo de la empanada. Sí, ya. Entonces voy a seguir leyendo las dos citas de una cita de Heisenberg, ¿cierto? Que dice: el mundo aparece entonces como un complicado tejido de acontecimientos en el que conexiones de distinta índole alternan o se superponen o se combinan, determinando así la textura del conjunto. Es decir, en la física cuántica ya va a entrar o va a estar presente la chispa de que el mundo no se puede entender si no se entiende como una red de interconexiones. Pensemos la metáfora de la red, ¿cierto? O sea, puntos conectados con puntos, todos conectados entre sí.
¿cierto? Disculpa, Luis, una metáfora que sirve mucho, que seguramente todas y todas lo han visto ahora, la idea de trazabilidad del contagio de COVID es una metáfora de red. Claro, y se supone que cada persona puede contagiar a otras 4 personas, es una idea sistémica de red que está aplicándose hoy día, eso nomás. Perfecto, perfecto. Claro, y Henrik Stapp dice, una partícula elemental no es una entidad no analizable con existencia independiente, es en esencia un conjunto de relaciones que se extienden hacia otras cosas. ¿Por qué? Porque la física cuántica va a estudiar a nivel subatómico. El término átomo ya no tiene sentido tal como lo planteaba Demócrito. ¿Por qué? Porque átomo quiere decir sin división o indivisible. Y hoy en día sabemos que los átomos sí tienen divisiones y tienen partes. Tienen partes y se pueden dividir. El tema es que estas cosas, en ese sentido, la física no se va a explicar, no se va a poder explicar una partícula, ¿cierto? Sino se entiende como una red de relaciones en relación a otras, ¿cierto? Muchas partículas relacionadas, o subpartículas atómicas. Ya, y ahora entramos a la teoría de sistemas como tal, ¿cierto? Vimos los antecedentes y la emergencia de por qué necesitamos una teoría de sistemas, o por qué surge la teoría de sistemas. Y vamos a plantear criterios del pensamiento sistémico. Yo distingo estos 6 criterios, ¿cierto? Que los distinguí en el libro de Capra. Y son los siguientes. El sistema vivo son totalidades integradas. Los sistemas vivos son totalidades integradas, claro. Porque el todo es más que la suma de sus partes y los sistemas vivos son todo. Son un todo. El todo tiene propiedades esenciales que ninguna parte tiene por sí sola. Claro, justamente, o sea, el ojo puede ver, el conjunto de mi boca, ¿cierto? Mi sistema completo puede hablar, ¿cierto? Las propiedades sistémicas son destruidas cuando se disecciona el sistema. Es decir, cuando diseccionamos un ojo, perdemos de vista la cualidad de poder ver. Cuando diseccionamos una bicicleta, perdemos de vista la cualidad de la bicicleta de poder salir a dar un paseo con ella, ¿cierto? Y vemos solamente partes. Otro es que hay sistemas dentro de sistemas. Todo sistema está dentro de otro sistema, y que está dentro de otro sistema, y que está dentro de otro sistema, y etc. Se postula que hay sistemas dentro de sistemas. El 5 es que las relaciones son prioritarias en la teoría de sistemas. Uno de los principios de la teoría de sistemas es que se fija en las relaciones entre las partes y no solamente las partes. Porque la relación entre estas partes, es decir, su organización, va a hacer que surjan fenómenos nuevos que no existían en las partes por sí solas, sino que solamente existe cuando las partes se organizan, se ordenan, ¿cierto? Están relacionadas. Y el 6 es que en distintos niveles sistémicos hay distintos niveles de complejidad, es decir, propiedades emergentes. Surgen cosas que los sistemas anteriores tal vez no podían hacer, ¿cierto? Como por ejemplo pedalear. Ya, ¿seguimos? Ya, Descartes, ¿cierto? Planteaba una metáfora. Esta metáfora era la metáfora de, era una metáfora arquitectónica, ¿cierto? Del conocimiento. Para Descartes el conocimiento estaba cimentado, ¿cierto? En su base. Claro, Descartes dice que mientras que las ciencias tomen prestados sus principios de la filosofía, considero que nada sólido podrá ser edificado sobre tales establecimientos. Es decir, necesitamos otros cimientos, ¿cierto? Para Descartes, para poder generar conocimiento válido. Entonces, para Descartes, el conocimiento está generado como una jerarquía. Es decir, tenemos los cimientos, tenemos la casa, tenemos el techo, ¿cierto? Y así hacia arriba. Imagínense como un departamento. Si tú le botas los cimientos, el edificio se te cae, ¿cierto? Entonces, para Descartes existen jerarquías. Hay conocimientos más importantes que otros. Y si esos conocimientos más importantes se caen, se cae todo el resto de conocimiento. En el caso de la modernidad va a ser la física. Recuerden que se intentaba explicar la vida solamente como propiedades físicas. Es decir, la vida se puede reducir a átomos. Y si los átomos no existen, y si la ciencia física se equivoca, todo el conocimiento de la biología no tiene sentido para Descartes, porque él lo piensa como jerarquía. Pero Heisenberg, por otra parte, que ya es físico cuántico más contemporáneo, ¿cierto? Dice, la violenta reacción ante el reciente desarrollo de la física moderna solo puede entenderse desde la percepción de que los mismos cimientos de la física han empezado a moverse, y que este movimiento ha provocado la sensación de que el suelo va a desaparecer bajo nuestros pies. De aquí va a surgir, de la teoría de sistemas, un conocimiento en forma de red,
Es decir, yo no hay ningún conocimiento que sea más válido que otro. Todos los conocimientos son válidos. No es como la metáfora de Descartes de la metáfora arquitectónica, que si tú botas el conocimiento de la física, se cae todo el edificio. Sino que el conocimiento es una red. Y ya no hay jerarquías. Todo conocimiento es tan válido como otro conocimiento. ¿Alguna pregunta? Eso sería entonces como decir que él cuando decía que había conocimientos más válidos que otros, no sería válido decir eso porque el conocimiento en sí es subjetivo, o sea, como cada quien le da la importancia que corresponde. ¿En cuál planteamiento? ¿En el conocimiento como construcción o como red? Construcción. Claro, no, porque para Descartes recordemos que existe la objetividad, porque el sujeto está fuera del objeto. Entonces el sujeto puede observar de forma objetiva la materia, porque la materia es objetiva. No tiene influencia de mí. Si yo por más que piense que algo va a levitar, eso no va a levitar, por ejemplo. O por más que piense que cambie de color o que no mida 13 centímetros, va a seguir midiendo 13 centímetros para Descartes. Porque la mente está separada del cuerpo o de la materia. Entonces la mente no influenciaba en la materia. Entonces, claro, el conocimiento como construcción sí tiene sentido en Descartes. Pero en un conocimiento de red, vamos a ver que las cosas cambian. Cambian en cierto sentido porque ya no hay jerarquía de conocimiento. Eso, yo quería agregar ahí porque es muy importante para lo que viene en todos los cursos que se les vienen encima, que claro, se habla en teoría de redes, que no necesariamente son las redes sociales que ustedes conocen, y por ejemplo las organizaciones ya no son jerárquicas en términos piramidales, como que arriba hay un jefe, luego viene el capataz, es como la metáfora de la pirámide egipcia, ¿no? Abajo está la base, no, hoy día el conocimiento no es jerárquico, sino que es heterárquico, se encuentra distribuido entre, en el fondo, personas u organizaciones que producen conocimiento y que actúan sinérgicamente. Si ustedes ven cómo está funcionando hoy día todo el mundo con respecto a la pandemia, eso es conocimiento distribuido. Es heterárquico y funciona fundamentalmente bajo la metáfora de la red. Incluso podríamos decir que el capitalismo pasó de una fase piramidal, pensando en la antigua industria, la industria, por ejemplo, de los años 70, donde había una persona que vigilaba al resto, los capataces, todo eso, lo que hizo Steve Jobs, el que inventó el Mac y la ¿cómo se llama? Y la manzanita, lo que hizo fue, en el fondo, formar equipos de trabajo, pero que funcionan en red, ¿sí? Y que asumen que cada miembro de esa red tiene un conocimiento que aportar. En la antigua organización piramidal se suponía que, como en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, el ser humano era una extensión de la máquina, solo se dedicaba a armar lo que fuera, autos, etcétera. Entonces acá hay un cambio en la noción incluso de sujeto, porque obviamente después tenemos que hablar de constructivismo y todo eso, pero la idea que habla Luis tiene que ver con que el conocimiento es distribuido. De hecho, se habla en ciencia, en la ciencia dura, estoy hablando digamos, del CONICET, de la ANID, se habla precisamente de inteligencia distribuida. ¿Cuál es la inteligencia distribuida? Aquella que opera en red. ¿Cuál es el mejor ejemplo de inteligencia distribuida y que tiene propiedades emergentes? Son las redes neuronales. Es decir, aquí, bueno, yo otro día les comenté la metáfora que si nos centramos en una neurona en particular, perdemos las relaciones sinápticas que dan origen a otro tipo de fenómenos que no están en las neuronas. Entonces, eso es muy importante comprenderlo porque uno incluso puede ver en un curso que hay redes.
gente que se junta, gente que comparte, gente que se llama por WhatsApp, etcétera. Entonces, eso es muy importante comprenderlo ahora, porque se trata, hoy día vivimos un mundo particularmente reticular, relacional. Basta con que hagan ustedes vean en su celular con quiénes son las personas con las cuales ustedes tienen mayor contacto y ahí tienen su red. Y una red tiene propiedades sistémicas. Entonces, o cuando uno va a un territorio en psicología comunitaria, lo primero que hace es ver cuáles son las redes que hay allá. Entonces, bueno, en fin, eso yo quería complementar con lo que dice Luis. Me parece que la explicación o la clase que ha dado está de nivel de posgrado. Así que te felicito, Luis. Está muy buena. Así que, bueno, eso solamente. Ya, vamos a seguir porque me quedan unas cuantas diapositivas para explicar y llegar a la pregunta fundamental, ¿por qué es la vida? Para Capra. Bueno, entonces como vamos a tener un conocimiento jerárquico, ¿cierto? Y vamos a pasar a un conocimiento de red, se va a pasar de una ciencia objetiva, que es la ciencia objetiva de Descartes, a una ciencia epistémica. En el paradigma, ¿cierto?, científico cartesiano, las descripciones son consideradas objetivas, es decir, independientes del observador humano y del proceso de conocimiento. Los objetos están ahí, ¿cierto? El nuevo paradigma implica que la epistemología debe ser incluida explícitamente en la descripción de los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza es concebida como una red interconectada, es decir, todo está conectado con todo. Y como todo está conectado con todo, va a emerger una nueva ciencia que va a ser una ciencia epistémica. Epistémica tiene que ver con... Bueno, el otro semestre nos vamos a ver en ayudantía de epistemología, justamente. Y ahí vamos a hablar un poco más de este tema, pero epistemología tiene que ver con cómo el sujeto conoce, ¿cierto? ¿Cuáles son las facultades del sujeto para conocer? Es una rama de la filosofía, ¿cierto?, que estudia la filosofía de la ciencia, el conocimiento objetivo, pero también estudia el conocimiento en general, que a veces hace la distinción entre nociología y epistemología, pero me gusta tomarlas como un conjunto unitario. Ya, entonces vamos a pasar a una epistemología de red, ¿cierto?, donde se va a tener que dar cuenta cómo el sujeto se relaciona con su objeto de conocimiento, ¿cierto? Pero bueno, existe una pregunta bien esencial aquí, ¿cierto?, que es que, bueno, si la teoría de sistemas postula que todo está conectado con todo, ¿cierto?, ¿cómo podemos comprender algo jamás? Es decir, pongo un ejemplo. Un profesor de física en la media puede dar un ejemplo de que para calcular la caída de un cuerpo, ¿cierto?, por ejemplo, esta cuchara, la boto, ¿cierto?, va a explicar una fórmula newtoniana, ¿cierto?, para explicar cómo cae y calcular la velocidad y el tiempo y todo, ¿cierto?, en base a la fuerza de gravedad. Pero claro, ¿pasaría lo mismo si yo boto un trozo de confort o boto una hoja? ¿Mi cálculo sería acertado? Probablemente no, porque faltan variables, como la variable de resistencia al aire. La hoja opone resistencia al aire, la cuchara no. Pero claro, y ahí podría decir el físico, claro, ahora tengo un conocimiento completo, pero la resistencia al aire va a depender de la densidad del aire. Un aire más denso va a generar más resistencia en el objeto y un aire menos denso va a generar menos resistencia y va a caer más rápido el objeto. Y claro, el físico va a decir, claro, esto también tiene que ponerse y va a poner esa variable que es la densidad del aire. Pero la densidad del aire va a depender del calor. Claro, y va a poner la variable del calor, si quiere ser muy meticuloso. Pero el calor va a depender si está una ventana abierta en la sala. Y ya de ahí para atrás no tenemos cómo calcular todas las variables, porque son infinitas, porque como lo dice la teoría de sistemas, todo está conectado con todo. Y en ese sentido no existe conocimiento exacto. Exacto como es totalmente exacto, no existe. Solamente existen conocimientos aproximados. Y eso va a ser lo que va a plantear la teoría de sistemas. Ya no existen conocimientos exactos totalmente, sino que solamente conocimientos parciales de la realidad. Es decir, si nosotros vemos aquí la malla de nodos que puse, ¿cierto?, conectados con hilitos, vamos a poder comprender solamente un aspecto pequeño de esa conexión, ¿cierto? Y eso no va a ser un problema para el pensamiento del sistema. Bueno, aquí vamos a entrar a ya lo que dice Bertalanffy, ¿cierto?, de los sistemas abiertos. Va a diferenciar entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Como claro, la teoría de sistemas plantea que existen sistemas, pero Bertalanffy va a plantear que existen sistemas abiertos. ¿Cuál es la propiedad de los sistemas abiertos? La propiedad de los sistemas abiertos es que pueden conectarse e intercambiar
información y energía con el medio. Es decir, yo soy un sistema, ¿cierto? Un sistema abierto, ¿por qué? Porque puedo comer. Puedo ingerir cosas del exterior, ¿cierto? E incluirlas en mi sistema. Y además puedo elegir qué cosas ingresar y qué cosas no. Respiro, ¿cierto? Respiro, ingreso oxígeno a mis pulmones distribuyen el oxígeno por mi cuerpo y eso me mantiene vivo. Entonces, la gran propiedad de los sistemas abiertos y de los sistemas vivos es que pueden incorporar energía e información dentro de sí mismos. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver porque existe un concepto que se llama entropía, que es un concepto de la física que dice que las cosas tienden hacia el caos o hacia el desorden. Pero nosotros podemos ver que la vida cada vez tiende hacia el orden. Si cada vez hay seres vivos más complejos y más ordenados. No quiero decir mejores, que no se malentienda, quiero decir más ordenados simplemente. Bueno, y va a plantear la teoría general de los sistemas. O sea, va a tratar de abarcar una teoría que abarque todos los sistemas, ¿cierto? Que sea común a todos los sistemas, sistemas sociales, biológicos, etc. Todos los sistemas, ¿cierto? Y claro, de ahí va a surgir, claro, la cibernética de la teoría de general de los sistemas, va a surgir el pensamiento cibernético, que tiene que ver con los procesos. Si nos damos cuenta aquí, claro, para que surja la teoría de general de sistemas, ¿cierto? Se necesita una nueva ciencia, que es la ciencia de la complejidad. Claro, dice, Bertrand Balanfi, ¿cierto?, defendió la diferencia entre sistemas físicos y sistemas biológicos. Son distintos. Mientras la mecánica newtoniana era una ciencia de fuerza y de trayectorias, el pensamiento evolucionista requería una nueva ciencia de la complejidad. ¿Por qué? Porque en la mecánica existía la termodinámica, que estudiaba, ¿cierto?, que tenía una segunda ley, ¿cierto?, que era la ley de la disipación de energía, que va a plantear el concepto de entropía como unidad del desorden, y va a plantear que las cosas tienden hacia el caos. Las cosas tienden hacia el desorden. No vamos a entrar en profundidad en eso, porque es muy complejo, pero vamos a decir que las cosas tienen más probabilidades de desordenarse que de ordenarse. Porque el orden tiene un estado, mientras que el desorden tiene infinitos estados. Como su pieza. ¿Por qué su pieza se desordena? Porque los perfumes se dejan encima del velador, ¿cierto? Y ese es su lugar. Pero tienen infinitos o muchos lugares donde ponerlos en la pieza. Entonces hay más probabilidades de que la ropa termine en el piso o que termine en un lugar exacto. Entonces las cosas tienden hacia el desorden porque hay más probabilidades de que exista el desorden que el orden. Pero si nos damos cuenta, en la vida existe el fenómeno contrario. Las cosas tienden hacia el orden. Y vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, aquí tenemos el versus, ¿cierto?, entre Darwin y Carnot. Darwin, el padre del evolucionismo, ¿cierto? Y Carnot, el que postuló la teoría de la termodinámica con la medida de la entropía y todo eso, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente. Si los fenómenos físicos tienden hacia el desorden, ¿por qué los seres vivos se vuelven cada vez más organizados y complejos? ¿Alguien quiere hacer una acotación o tratar de responder a esta pregunta, o presuposiciones que tengan, o inferir qué cosa puede ser? Puede ser, profe, que como que si hay desorden, entonces tiene que haber orden también, pues. Y nosotros seríamos como el otro lado de la moneda, ¿no? Pues, ¿no? Claro, eso sería una visión dialéctica. O sea, si existe por un lado algo, tiene que existir la negación, ¿cierto? Pero... profe, disculpe, según yo sé sobre la evolución es que no tiende a ser más complejos los organismos, sino que tiende a todo lo contrario. Un ejemplo claro es hay una cueva que descubrieron hace poco que no me acuerdo, es que estoy viendo, a buenos nombres, pero era una cueva que estaba sellada y habían hartos organismos adentro, y la evolución tendió a quitarles primero la vista, quitarles la pigmentación, o sea, no complejizarlos más, sino simplificarlos para que su adaptación sea mejor. Eso. Ya, sí, comprendo. Es que el tema es que, imagínate que partimos de una sola célula. O sea, Darwin plantea que nosotros veníamos de una célula única y todos estamos emparentados con esa célula, ¿cierto? Si las cosas tienden hacia el desorden, como dice la ley de la entropía, esa célula tendría que haberse deshecho y la vida tendría que haber terminado ahí. Pero en vez de que pasara eso, la vida se siguió replicando a sí misma y se siguió volviendo cada vez más compleja. Imagínate que partíamos con una unidad de una célula y luego de esa célula existieron cúmulos de células que se organizaron, ¿cierto? Y surgieron los seres pluricelulares
y luego de ahí en adelante hasta la complejidad, ¿cierto?, de los seres multicelulares, que somos nosotros, los animales, las plantas, ¿cierto?, que son redes interconectadas de muchas células, ¿cierto?, que tienen un cierto orden. No me refiero a complejo que sea mejor, sino que me refiero a complejo en cuanto a organización. Luis, un comentario. Complejo se tiende a confundir con difícil. Y complejo quiere decir múltiple posibilidad. Y por lo mismo, yo en las primeras clases que tuvimos, les recordé un video de una entrada de Los Simpsons, en donde partía de una célula que se reproducía, armaba Homero. Homero era parte de una familia, luego de eso estaba en la calle Siempre Viva, después de eso en Estados Unidos, y después no sé qué, hasta arriba, y después volvía. Entonces, claro, la idea de complejidad es lo que tenemos que terminar hablando en el curso, pero claro, lo complejo no es difícil, tiene que remite a la idea de multicausalidad, que es imposible de ser observado en el pensamiento lineal causal. Una causa a la otra, causa a la otra, causa a la otra, pero múltiples causas o múltiples dimensiones están asociadas a un fenómeno que se llama complejo y que tiene que ver fundamentalmente con la idea de la vida que en el texto de Capra. Eso. Claro, claro, justamente. Se tienden a confundir complejidad con dificultad, por ejemplo, ¿cierto? Pero eso no es así. De hecho, complejidad tiene que ver con que algo muy simple puede dar resultados muy distintos. Es decir, una sola célula da resultados muy distintos. De una sola célula surgimos todos los seres vivos. Y eso tiene que ver con complejidad. En el libro de Capra, no me acuerdo en qué página, pero en la segunda parte, como en la 200 y algo, habla justamente de estructuras disipativas, ¿cierto? Que tiene que ver con el punto de desorden máximo de un sistema. Es decir, un sistema llega a un punto de desorden tal en que surge el orden. Es decir, de un desorden, ¿cierto?, múltiple, surge algo ordenado. Eso es complejo. Eso es complejo. Y tenemos un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, de orden, o sea, de estructura disipativa. Por ejemplo, imaginémonos que llenamos una tina, ¿cierto?, una bañera con agua, y le sacamos el tapón. Lo que se forma es un torbellino, ¿cierto?, por donde sale el agua. Esa estructura está ordenada, pero, si te das cuenta, está totalmente, todo el rato entrando y saliendo energía de ella. O sea, entra agua y sale agua, y entra agua y sale agua, pero aún así mantiene su forma. Es decir, la materia cambia, pero la forma se mantiene. Eso tiene que ver con la complejidad. ¿Sí? Y en los sistemas vivos se da eso. O sea, todos venimos de una sola célula. Y cada vez los sistemas se vuelven más complejos y organizados. ¿Por qué? Porque surge más variedad. Bueno, quería abarcar eso también en esta clase, pero se está extendiendo mucho y no creo que tengan paciencia para escucharme tanto. Así que vamos a avanzar. Sistemas abiertos, ¿cierto? Ya, la propiedad fundamental de los sistemas abiertos es la autorregulación. Es decir, los sistemas se autorregulan a sí mismos para mantenerse vivos. Yo ingiero oxígeno, ingiero comida, ¿cierto? Y mis células se autorregulan a sí mismas para mantener la misma forma que tenían antes, tal como el torbellino de agua, ¿cierto? Sigue siendo un torbellino a pesar de que el agua va cambiando totalmente todo el rato. Sigue siendo un torbellino. Y bueno, y esto tiene sus raíces en la filosofía de Heráclito, ¿cierto? Nunca me puedo bañar en el mismo río porque ni el río es el mismo, ni yo tampoco, ¿cierto? Y todo eso, pero tiene que ver con la pregunta filosófica entre la permanencia y el cambio. Pero ya, vamos a seguir, ¿cierto? La cibernética, lo voy a pasar más o menos rapidito, ¿ya? La cibernética se centra en los patrones, ¿cierto?, de intercambio entre un sistema, ¿cierto? Va a estudiar los ciclos circulares. Lo vamos a adelantar para ejemplificarlo con ejemplos. Ya, la conferencia de Meise, quería hablar un poco de esto, que la cibernética fue desarrollada preferentemente por la conferencia de Meise, que juntaba a ingenieros, neurocientíficos, matemáticos y humanistas. Gregory Bateson, se lo recomiendo mucho leerlo, creo que el profesor dio un texto de Gregory Bateson. Gregory Bateson define lo que es la mente, ¿cierto?, como una diferencia, casi una diferencia. Después podemos conversar de eso si quieren. Y claro, está von Neumann, que es el creador del computador, ¿cierto? Y Wiener, que es un matemático excelente que desarrolló la teoría de sistemas y el concepto de retroalimentación. Vamos a ver lo que es retroalimentación. Bueno, retroalimentación es una causalidad en la que el último efecto es causa de la primera causa. Es decir, el último retroalimenta el efecto sobre el primer eslabón en que se inició esto.
Lo vamos a ver de forma gráfica. Acá está. A causa B, ¿cierto? Y B causa C, y C causa a A. ¿Se entiende, cierto? No es tan difícil la retroalimentación. Imagínense a un conductor de barcos, ¿cierto? Mi meta es mantenerme en un rumbo, y para ese rumbo tengo que calcular las desviaciones. Acá está. Evaluación de la desviación. El primer punto es evaluar la desviación. Eso va a generar una corrección. Esa corrección va a cambiar mi desviación. Es decir, si me estaba yendo hacia la izquierda, me voy a dar cuenta que me estoy yendo hacia la izquierda, voy a corregirlo, voy a girar hacia la derecha. Y va a generar un cambio. Y luego vuelvo a evaluar. Pucha, me fui mucho hacia la derecha. Voy a tener que volver hacia la izquierda y así, para mantener un rumbo hacia una meta. ¿Cierto? Bueno, hay dos tipos de retroalimentación. Una positiva y una negativa. La autoequilibrante tiende hacia mantener el sistema en el mismo estado. Por ejemplo, el caso de el piloto dirigiendo la nave es autoequilibrante porque trata de mantener un equilibrio en el rumbo, ¿cierto? El sistema se mantiene todo el rato manteniendo ese mismo estado, tratando de mantener ese mismo estado estable, ¿cierto? De estabilidad interna. Bueno, en el mundo vivo se conoce como homeostasis, ¿cierto? Que es la estabilidad de un organismo frente al cambio. Por ejemplo, si a mí me da... si tengo mucho calor, mi organismo va a tratar de mantener el equilibrio, ¿cierto? ¿De qué forma? Transpirando. Voy a botar calor, ¿cierto? Transpirando. Y bueno, en la vida hay muchos ejemplos de eso, pero los voy a saltar porque quiero pasar directamente a la pregunta que es la vida. Ya, existiendo dos tipos de alimentación. Me faltó la autorreforzada. La autorreforzada lo que hace es promover el cambio. Es decir, lo que haría en este caso del navegante sería no mantener un rumbo fijo, sino que estar cambiando todo el rato de rumbo, ¿cierto? No ponerme nunca de acuerdo, por decirlo así. Lo que hace es amplificar una misma desviación. Si me estaba yendo hacia la izquierda, lo que voy a hacer con la autorreforzada es irme más a la izquierda aún. Con la autoequilibrante lo que voy a hacer es corregir el rumbo. Ya. Existe una primera cibernética que se enfocó netamente en lo autorreforzado, ¿cierto? En los procesos de equilibrio, ¿cierto? Equilibrio interno, o autoequilibrantes. Y una segunda cibernética que se fijó más que nada en la propiedad del cambio, ¿cierto? Por ejemplo, en la evolución nosotros podemos ver ciclos de autorreforzamiento donde se promueve el cambio, ¿cierto? De una sola célula cambia y varía hasta llegar a múltiples organismos. Ya. Bueno, vamos a ver lo que es un sistema vivo, ¿cierto? Bueno, Capra, en la página 175 del libro que estábamos leyendo, plantea que existen tres cosas que son esenciales a un sistema vivo. Primero que nada, el patrón de organización, es decir, la forma en que se organiza algo. Va a decir, la configuración de las relaciones que determinan las características esenciales de un sistema, es decir, las relaciones que se dan en un sistema. Ese es el patrón. La vida va a tener que tener también una estructura. La estructura, entiéndelo como la materia, pero la materia estructurada, es decir, guiada por ese patrón. Es decir, la corporización física del patrón, la forma que se vuelve materia, por decirlo así, de organización del sistema, y el proceso vital. Son tres cosas. El patrón de organización, la forma, la estructura, que es la materia, por decirlo así, que toma una forma, y el proceso vital, que es el proceso que mantiene el sistema vivo para mantener su unicidad y su organización de sistema. En nuestro caso, por ejemplo, el patrón de organización, bueno, no, lo que dice Capra acá es el patrón común a toda la vida, común a todo sistema vivo. Cualquier sistema vivo que tenga estas cualidades va a ser un sistema vivo. Bueno, el patrón es un patrón en forma de red. La vida está organizada con un patrón de forma de red, ¿cierto? Pero no es cualquier red. Vamos a ver qué tipo de red es. Autopoiesis. Acá entramos a Humberto Maturana y Francisco Varela. Son chilenos los dos, grandes pensadores reconocidos a nivel mundial, ¿cierto? Hay que destacar el talento nacional, ¿cierto? Muy, muy secos, y ellos plantean el concepto de autopoiesis, que es un concepto revolucionario. Bueno, la autopoiesis es un patrón de red donde la red se crea a sí misma. Muy fundamental eso en la vida. Cualquier sistema vivo es autopoiético, es decir, todas las partes se hacen a sí mismas en relación. Es decir, es un patrón de red en el que la función de cada componente es participar en la producción y transformación de otros componentes de la red, de tal modo que esta red se hace a sí misma. Ese es el patrón de la vida. El patrón de la vida es que se hace a sí mismo. Es decir,
Bueno, en el proceso lo vamos a ver, en la parte del apartado de proceso lo vamos a ver, que es que nuestro cuerpo constantemente está cambiando sus células, ¿no? ¿Cierto? Y en ese sentido las células se hacen a sí mismas, se generan a sí mismas, ¿cierto? En base a su misma relación. Así como las células sanguíneas alimentan las células del cerebro, ¿cierto? Y las células del cerebro permiten que nosotros comamos para que alimente las células de la sangre, ¿cierto? El sistema en su conjunto se mantiene a sí mismo. En los criterios para que exista un sistema autopoyético. Para que exista un sistema autopoyético tienen que haber 3 criterios que se cumplan. El sistema tiene que estar autolimitado, es decir, tiene que tener un límite. En nuestro caso, por ejemplo, sería la piel, ¿cierto? Nuestra piel es la límite o la autolimitación de nuestra corporeidad, ¿cierto? De nuestro patrón. Dice, la existencia del sistema queda delimitada por un perímetro que es parte integrada de la red. Claro, nuestra piel también está integrada en nuestra red y participa de los procesos, ¿cierto? Tiene que ser autogeneradora, es decir, todos los componentes, incluyendo los perímetros, son frutos de la red. Todo lo que exista en mi organismo va a ser fruto de mi mismo organismo, se va a crear a sí mismo, ¿cierto? Y tiene que ser autoperpetuante, es decir, tienen que haber procesos dentro mío que permitan que mi organismo se perpetúe a sí mismo en el tiempo, ¿cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Disculpen si hablo muy rápido porque lo que pasa es que nos queda poco tiempo. ¿Se entendió bien, profe? Sí se entiende. Perfecto, esas son las 3 cualidades de los sistemas autopoyéticos. Ya, entonces, vamos a ver una pregunta. ¿Se puede considerar vivo a un sistema social? Puse la respuesta ahí. Era una pregunta para ustedes. Ya, pero, claro, según Luhmann, ¿cierto? Los sistemas sociales sí se pueden entender como autopoyéticos. ¿Por qué? Porque los elementos del sistema social son elementos de comunicación. Y la comunicación se perpetúa a sí misma. Es decir, nosotros enseñamos a comunicarnos de forma comunicacional. Un niño aprende a comunicarse recibiendo comunicación. Y a su vez, nosotros hablamos para que otra persona nos hable, ¿cierto? Entonces, la comunicación siempre está relacionada con la comunicación. Y a su vez, genera la comunicación o crea la comunicación, ¿cierto? Por eso, podríamos decir que el sistema social para Luhmann es considerado como un sistema autopoyético, ¿cierto? Y ahora, otra cosa. No voy a mostrar eso, pero la siguiente pregunta es, y con esto termino la clase. ¿El planeta Tierra completo tiene vida? ¿O es un sistema vivo? ¿Qué creen ustedes? ¿El planeta Tierra en su conjunto completo puede ser considerado como un sistema vivo? Complejizándolo, sí puede ser considerado un sistema vivo. ¿Sí? Sí, puede ser un sistema vivo. ¿Sí? ¿Se puede considerar como un sistema vivo? Claro, miren. Sí, o sea, en el libro de Capra se habla de la teoría la teoría Gaia, que es la teoría de que el sistema planetario en su conjunto es un sistema vivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Un ejemplo simple. Como les explicaba al principio, ¿somos los seres vivos los que nos adaptamos al ambiente? ¿O tal vez el ambiente también se adapta a nosotros? ¿Nosotros modificamos el ambiente para que el ambiente sea apto para la vida? Claramente sí, pues si lo tomamos del ejemplo humano, sí. Pero si lo tomamos del ejemplo de una bacteria, por ejemplo, o de una planta, si se dan cuenta, para que exista la vida tiene que existir cierta temperatura, ¿cierto?, en el planeta. Pero la temperatura va a depender del nivel de dióxido de carbono del planeta, ¿cierto? Los volcanes emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Y siempre ha sido así. Desde que existen volcanes, supongo. El dióxido de carbono aumenta la temperatura de la Tierra, ¿cierto? Y esa temperatura de la Tierra se demostró que participa en la erosión de las rocas. Es decir, la erosión para que las rocas caigan al mar, ¿cierto? Se erosionen y caigan al mar. Participa el dióxido de carbono y participa la temperatura, ¿cierto?
Pero una bióloga, junto con Lovelock, que es el que plantea la teoría Gaia, se dio cuenta de que en las rocas en las que había más bacterias, había mayor erosión de piedras, de rocas, mejor dicho. Ya, estas rocas absorben la temperatura, ¿cierto? Y absorben el dióxido de carbono y caen al mar. Y una vez en el mar, estos sedimentos son agarrados por las algas, por un cierto tipo de algas, y estas algas forman una concha para sí mismas, con esa erosión. Luego, ese dióxido de carbono, ¿cierto? Almacenado en las conchas de las algas, cuando el alga muere, vuelve a caer al mar, y desde el mar vuelve a bajar, ¿cierto?, hacia los volcanes. Y desde los volcanes vuelve a salir hacia la atmósfera. Podemos ver que en el sistema completo planetario, no solamente la vida participa de la vida, sino que lo inmaterial o lo inorgánico también genera la vida. Y se generan ciclos de retroalimentación muy complejos en los que participa tanto lo inorgánico como lo orgánico para perpetuar la vida. Podríamos decir que el sistema planetario completo es un sistema que genera vida. Y por lo tanto, vamos a analizar los tres puntos para ver si el sistema planetario completo es autopoético. ¿El sistema es autolimitado? Sí, tiene la atmósfera. La atmósfera es su límite, ¿cierto? ¿Es autogenerador? Claro, dice, el metabolismo planetario convierte sustancias inorgánicas en orgánicas y en materia viva, restituyéndolas después al suelo, a los océanos y al aire. Todos los componentes de la red de Gaia, incluyendo el perímetro atmosférico, son frutos del proceso de la red. El perímetro atmosférico lo crean también los animales. De hecho, más adelante Capra habla de cómo las bacterias en un inicio de la vida, mediante muchos cambios para adaptarse al ambiente, terminaron cambiando el ambiente. Pudieron modificar la atmósfera para que surja más vida. Es decir, el planeta en su conjunto funciona como un sistema generador de vida. Y eso es muy, muy lindo pensarlo. Y autoperpetuante. Los componentes de los océanos, suelos y aire, así como los organismos de la biosfera, son continuamente reemplazados por los procesos planetarios de reproducción y transmisión. Es decir, el sistema planeta Tierra se perpetúa a sí mismo y mantiene la vida dentro de sí. Bueno, esto sería la clase, ¿cierto?, de ayudantía, y muchas gracias por su atención. Veo que se mantuvieron hartas personas hasta el final, hay 69 personas. Gracias por la clase. Muchas gracias. ¿Alguna Chao, duda? profe. Gracias. Yo quisiera agregar que esta ha sido una de las mejores clases de ayudantía que yo he visto en la carrera. Gracias por la mantención, 68 personas es harto. Y nosotros nos vamos a ver el día martes. Yo le agradezco a Luis. Te leíste el libro de Capra completo. Así que viste como las pistas para la próxima clase que tiene que ver con cibernética. Claro. Y bueno, vamos a estar así día miércoles con clases y el día jueves con estas, podríamos decir, aclaraciones que va a estar haciendo Luis. Y particularmente vamos a seguir con la idea de aplicar estas ideas que son muy abstractas. Yo sé que esto siempre le cuesta a los estudiantes y a las estudiantes que están recién comenzando la carrera, pero yo les aseguro que esta cosa, este pensamiento, es particularmente relevante para entender, podríamos decir, las situaciones complejas que se viven hoy día. Me refiero a problemas sociales, a la pandemia, etcétera, e incluso a los procesos psicoterapéuticos. Entonces, yo les quería también pedir, igual que Luis, si tenían algún comentario, también en términos de feedback. Sí, por favor. Sí, claro, lo que queremos también es que, claro, nos vayan diciendo cómo se sintieron, cómo fue la clase, etcétera, para nosotros en nuestra reunión de equipo podamos ir en el fondo mejorando este proceso de aprendizaje en el poco tiempo que nos queda. Luis, profe, quizás podrían explicar bien el tema del trabajo, que hay muchas dudas en relación a eso,
hasta cuándo se sube, cuál es la modalidad, cómo lo pueden hacer quienes no tienen conexión y todo eso, como para dejarlo más claro. Yo tengo una duda sobre la clase. ¿Mm? ¿Podrías Dale. hacer preguntas antes, porfis? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, el texto lo entendí a grandes rasgos, como, no sé, los pensamientos y todo eso, pero ahora como que la ayudantía era como mucho más como preciso y específico, y mi duda es como si deberíamos como manejar, no sé, pues a todos los filósofos y los autores, o en realidad como conocer el movimiento en general. Con el movimiento en general, eso es algo que yo agrego porque me gusta mucho la filosofía, entonces siempre trato de meterla en todo. Ah, ya, gracias. Yo tenía una duda respecto a la actividad. En cuanto al tiempo de la duración del podcast, del video, ¿cuántos minutos tiene que hablar cada uno aproximadamente? Considerando si el grupo es de 3 personas. Y eso básicamente. A ver, habíamos pensado en 5 minutos. Les tenemos que enviar digamos, la pauta que estamos elaborando, que se la vamos a enviar entre mañana y el sábado. Pero claro, la verdad es que recuerden que estas son evaluaciones formativas que básicamente pretenden promover el razonamiento o cristalizar en un documento audiovisual una aplicación con respecto a todo lo que estamos hablando. Tanto en la clase que yo les subí de manera asincrónica, con esta clase sincrónica que está haciendo Luis. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, y si queréis iba a decir que comprendo que la intención de la actividad es poder diferenciar y aplicar ambas formas de ver el mundo, ambas perspectivas. Justamente. O sea, aquí hay que pensar como, en el fondo, la mejor metáfora acá es que es como que si uno se pusiera unos lentes. ¿Cómo se llama? Si uno mira el mundo lineal causal reduccionista, va a ver una cosa y va a tender a ver las cosas divididas en partes. Pero si uno se pone el lente sistémico, va a haber relaciones, va a haber sistemas, etcétera. Va a haber, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Va a haber cebollas y las capas de la cebolla, o bien va a haber las células que componen esa cebolla. Entonces tiene que ver el ejercicio, un desafío de mirar con 2 lentes un mismo fenómeno que el que está puesto en el ejercicio. Por fin pueden explicar, porque eso igual está en la clase que subió el profe y en la explicación, pero por fin pueden explicarlo del trabajo, que hay muchas dudas y me están preguntando mucho por interno, por favor. Porque hay un trabajo que es de ayudantía y otro trabajo que es el que correspondía a la clase de ayer. ¿Es el mismo? Entonces, no, es el mismo. Ya, perfecto, es el mismo, pero va a ser mediante podcast. Claro, sí, la pauta va a ser mandada hasta el día sábado. A más tardar el día sábado. Ya, sí. Y tiene que subirse el podcast a más tardar el martes. Justamente. El podcast tiene que durar 5 minutos. Sí. Tiene que ser de máximo 3 personas. Claro. Y no sé qué más. Yo creo que la modalidad entiendo que 5 minutos por persona, ¿cierto? Disculpen que pregunte, ¿qué es un podcast? En la más simple es una grabación de audio en donde en el fondo ustedes van a decir, mire, yo entiendo ¿cómo se llama? Que la gente acapara las cosas en el supermercado. Visión lineal causal. B, visión sistémica. C, comparación entre ambas miradas. Yo creo que el profesor, no sé si estará de acuerdo conmigo, yo creo que tienen que hacerlo como conversando, como reflexionando sobre... Claro, conversando, justamente. En modo conversación, se ponen a conversar de un fenómeno, ¿cierto? Y en primera instancia se ponen los lentes de la visión lineal causal, reduccionista, etcétera, y conversan sobre el fenómeno desde esa mirada, ¿cierto? Dicen, la gente acapara esto para
no sé, puta, se supone que no puedo dar los ejemplos, pero, o sea, no puedo dar las respuestas, pero lo hacen con un fin, por ejemplo, ¿cierto? Lo hacen por esto otro, ¿cierto? Y tiene estas consecuencias, ¿cierto? Y luego lo piensen desde una visión sistémica, ¿cierto? Y digan, ah, lo hacen por esto, pero al final de toda la cadena de causas circular, y volviendo a la primera, por ejemplo, sucede otra cosa contraria, o realmente el objetivo es totalmente contrario a lo que se quería llegar, por ejemplo. Entonces quiero queremos que analicen ese fenómeno desde las dos posturas, como conversando. Y luego las dos posturas conversen sobre la conversación de las dos posturas. Es decir, Profe, el modelo entonces sería como de todos estos conversatorios que hemos visto durante el paro, ¿no? Como una conversación debatiendo básicamente lo que sería la perspectiva, ¿cuál era? ¿Asertiva e integrativa? ¿Sí me equivoco? claro. Como libertad de cátedra. A modo de conversación, más que nada, no como algo demasiado rígido, muy No, pauteado. para nada. Ya. No, porque es como que ustedes pueden expresar sus opiniones con respecto y críticas con respecto al contenido de las clases y de los textos. Nos interesa fundamentalmente que la no reproductividad del conocimiento, sino que básicamente las opiniones que ustedes puedan tener teóricamente fundadas con respecto a lo que nosotros estamos planteando. Ya, y en el fondo entonces lo que sería evaluado sería como la calidad argumentamental, ¿no? Justamente, y nosotros les vamos a subir mañana, a más tardar el sábado, cuáles son los contenidos, o mejor dicho, los elementos de la rúbrica que nosotros vamos a evaluar. Ya, quedamos en que cada uno elegía su grupo, ¿cierto? Sí, bueno, dejémoslo ahora por esta vez, dejémoslos como cada cual escoge su grupo. ¿Se pueden mezclar secciones? Eso nos trae problemas también, ya, pero bueno. Por eso pregunto, por la misma pregunta, porque hacemos esto. Ya, claro, y que estamos en tiempos de pandemia, dejémoslo por esta vez y en este trabajo de que se mezclen secciones. Pero la idea, como había argumentado Luis, era que también, como son trabajos de poquitita gente, también que puedan tener la posibilidad de conversar con otros y otras compañeras. Claro, mi idea en un principio era que hacer la clase un poco más corta, pero se alargó mucho. Hacer el trabajo ahora como dar media hora para que graben y todo, para que conversen sobre el tema y luego volvernos a juntar y que conversen sobre qué analizaron. Pero creo que ya no se puede, ya son las 1 de la tarde. Creo que muchos tenemos hambre. Queremos ir a cocinar. ¿Preferan 5 minutos mínimo o máximo? ¿O promedio? 5 minutos mínimo. Pero por persona, ¿cierto? No, por cada grupo. Conversación. En la conversación. Piensen en los que han asistido a libertad de cátedra como esa dinámica de conversación y de debate como abierto. Eso claro, ¿no? Y además, acuérdense que ustedes son como 100 y si nos van a matar si fueran 15 minutos. Entonces deben ser alrededor de 10 minutos máximo. Máximo, claro. Ahí vamos viendo, acuérdense que estas cuestiones son como que se van retroalimentando, se van mejorando y veamos cómo nos resulta la primera vez. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que en varias asignaturas tenemos que leer varios libros y quería preguntar cuál era el más esencial para hacer este trabajo. El más esencial en este caso yo creo que tiene que ver con el de Micheli, porque ese resume bastante bien lo que Luis ha planteado. Ya. Resume la emergencia. Guido de Micheli. De Micheli, que eso está subido. Ah, ya. Claro, porque él se hace como una síntesis, muy síntesis, de lo que Luis ha hablado, de la emergencia del pensamiento sistémico, y en general de la, podríamos decir, no me gusta la palabra evolución porque es lineal, y aquí no estamos en pensamiento lineal, de cómo aparece la teoría de sistemas en Bertalanffy, y luego cómo que habla fundamentalmente de la retroalimentación negativa que intenta de alguna manera los sistemas hacer frente a la entropía y al caos,
Y luego la cibernética, que se centra en las pautas y en la retroalimentación positiva. Luego la cibernética de segundo orden, que ya va a decir, ven, en realidad la realidad no existe, sino que es el punto de vista del observador, para luego pasar al constructivismo y luego a la idea de complejidad. Entonces, lo más importante acá tiene que ver con el texto de Micheli, que es sintético. O sea, ese yo diría que tienen que incorporarlo. Capra va a quedar para quienes, ¿cómo se llama?, les interese esta área del conocimiento, pero claro, podríamos decir que el flyer o la infografía del curso, ¿cómo se llama?, de Micheli. Vale, profesor, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo unos resúmenes, chiquillos. Sí. Saltándome a la siguiente semana, no este trabajo. Me ¿Ya? gustaría saber si ya hay un texto disponible para adelantar o para subir. Capra, perdón, de Micheli. Sería la terapia sistémica familiar. No, la primera parte de ese texto que habla de la evolución del pensamiento sistémico desde Bertalanffy hasta la cibernética de segundo orden, que tiene que ver con la inclusión del observador en lo observado. Lo que tiene que ver con terapia familiar no lo vamos a trabajar nosotros, porque eso corresponde a los cursos de teoría de la comunicación y eventualmente los cursos de psicoterapia sistémica. A nosotros lo que nos interesa básicamente es la incorporación de la perspectiva sistémica cibernética en la observación del mundo con respecto a los fenómenos que estamos viviendo, como el COVID. Voy a dejar de grabar, chiquillos, por si acaso. Ok, entonces, perdón si lo dijo, pero